Bueno, momento de nuestro consultorio virtual, consultas que llegan a través del mail. Andrea, te escuchamos. Sí, gracias, Dolores. Bueno, vamos a contestarle a Andrea, que pregunta respecto a que tiene un papá que es alcohólico, que había escuchado que hay hospitales que tratan el alcoholismo como enfermedad y que quisiera saber cuáles son. Bueno, Andrea, mira, en realidad todos los hospitales municipales tratan el alcoholismo. En lo que a mí respecta y sé, hay tres más o menos de referencia. Uno es el Alvear, otro es el Hospital de Clínica y el Santoyani también tiene un área en donde hay que preguntar por adicciones y te pueden ofrecer el tratamiento que buscas. Gracias, Andrea. Bueno, hablamos de la meningitis y el capítulo que estábamos esperando, que tiene que ver con qué hacer, cuáles son los tratamientos posibles y cuáles las medidas preventivas que uno puede tomar para evitar contagiarse de la meningitis. Por eso consultamos al doctor Roberto Debac, que es infectólogo, y esto nos contaba. La prevención de la enfermedad meningocócica parte desde el momento en que un niño o un adulto tiene la enfermedad. Entonces la primera prevención es hacer el diagnóstico y ver quiénes estuvieron en contacto con el niño o el adulto con la enfermedad, y se recomienda utilizar antibióticos que se llaman profilaxis para que estas personas que estuvieron en contacto no tengan la enfermedad. Y además la vacunación en los contactos cercanos. Eso es cuando ocurre un caso. Pero la prevención en general de la enfermedad por meningococo está basado hoy en día en la utilización de vacunas. Fundamentalmente las vacunas que se denominan vacunas conjugadas, que son aquellas que se pueden utilizar a partir de los 2 años de vida. Y las que más se utilizan internacionalmente son las vacunas conjugadas para el meningococo, que cubren la mayoría de los serogrupos, es decir, de los tipos de meningococo que circulan en los países. En la Argentina, por ejemplo, hay uno denominado W135, que es el 50% de la enfermedad meningocócica en el 2009 y el 2010, razón por la cual hoy la utilización de vacunas debería estar enfocada a las vacunas que tienen los 4 serotipos. El tratamiento de la enfermedad meningocócica es un tratamiento netamente hospitalario. El paciente llega o por cuenta propia o por el médico que lo vio, con un diagnóstico probable de una enfermedad infecciosa grave, porque en los primeros momentos se puede saber clínicamente si tiene una enfermedad por meningococo, pero muchas veces no se conoce esto. Entonces, la severidad de la enfermedad que habitualmente ocurre hace que los niños o los adultos lleguen a los centros hospitalarios, y ahí ocurre la celeridad, la utilización de antibióticos, la utilización de los métodos más modernos de las terapias intensivas para poder generar el tratamiento de todo lo que desencadena la enfermedad meningocócica. O sea, el tratamiento de esta enfermedad es un tratamiento netamente hospitalario, es un tratamiento que debe ser precoz, tempranamente, y que debe ser muy adecuado porque es una de las enfermedades más graves. Bueno, no hay tiempo que perder. Los chicos y los grandes tienen que ser llevados a un hospital, como bien decía el doctor. Tenemos consultas, Roberto, escuchamos. De La Plata dice, ¿se le puede dar a los chicos la vacuna del neumococo? ¿La dan en los hospitales? Bueno, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque una de las cosas que mencionaba el doctor como parte de una de las medidas preventivas es la vacuna. Sí, la vacuna contra el neumococo se puede dar a los chicos, son cuanto más, a ver, hasta el año y medio, 2 años, los chicos no reaccionan a todas las vacunas. Hay un tipo de vacunas contra el neumococo que se llaman vacunas conjugadas, que esas sí se pueden dar, no la cubren todas las obras sociales, algunas las cubren en el PMI, Plan Materno Infantil, y en algunos hospitales se da con una receta del médico explicando por qué ese chico tiene que recibirla, porque tiene muchos factores de riesgo, ya sea por una inmunosupresión, sí, y a esos chicos se les da la vacuna contra el neumococo. Pero no solamente contra el neumococo hay vacunas, muchas veces nosotros vacunamos a nuestros hijos contra algunos tipos de meningitis y no sabemos, no nos damos cuenta. Están incluidas en las vacunas que forman parte del calendario. Claro, si yo te digo que cuando le das oficial, la BCG a tu hijo, sí, no le estás vacunando contra la meningitis, sí, también lo estás vacunando contra la meningitis por el bacilo de la tuberculosis. Cuando le das la cuádruple, quíntuple o sextuple, lo estás vacunando contra el hemófilus, que hace 15 años era la principal causa de meningitis en los chicos. Ahora, Sergio, esto digamos, lo que nos hace pensar es que no hay una única vacuna que pueda cubrir
todos los tipos de meningitis o todas las posibles bacterias que puedan generar una meningitis. Exacto. Ni tampoco los gérmenes o ni tampoco todos los virus. Claro. Sí, cuando le doy la vacuna triple viral, lo estoy cubriendo al chico contra la afección del sistema nervioso central por el virus del sarampión, que es un tipo de encefalitis. Cuando le doy la vacuna de la varicela, que tampoco es obligatoria, lo estoy cubriendo contra la afectación por el sistema nervioso central, una encefalitis por la varicela. O sea que son cantidad. Claro. Cantidad Sí, las claro. bacterias posibles que pueden... Igual hay más frecuentes. Hay algunas que son más frecuentes, también otras que son menos. están los hongos, que no es causa frecuente de meningitis, se da más que nada en inmunosuprimidos, gente enferma con HIV o por algunos gérmenes oportunistas. Bueno, ¿hablamos de los factores de riesgo? Lógico, en base a eso podemos sacar varias conclusiones, que decir cuál es la persona que se puede enfermar más fácilmente. Como dijeron primero, o los menores o los mayores de 60 años. Esos son poblaciones vulnerables. Después, los alcohólicos, por ejemplo. Por ejemplo, los que están expuestos... Ambos dos mencionaban a los alcohólicos. ¿Por qué hay una relación porque son directa? inmunosuprimidos. Claro. Y toda aquella persona que sea inmunosuprimida, ya sea que tenga HIV, que tenga una enfermedad crónica como la insuficiencia renal crónica, los diabéticos también, son personas que tienen el sistema inmunitario que los defiende espontáneamente alterado, y eso los hace más vulnerables. También, por ejemplo, las personas que están expuestas al humo de tabaco ambiental. Te quedaste pensando. No, te estoy escuchando, estoy harta ya del humo del tabaco. Bueno, pero ¿qué pasa? El humo del todo. tabaco ambiental también genera otitis a repetición en los chicos y Sí, eso bueno, predispone ahora también. volvémonos a la meningitis, porque Bueno, no puedo recibir tanta información. Lo que digo doctor es que son factores vulnerables que hacen que la gente se pueda enfermar más fácilmente. Por eso hay que tener mucho cuidado en aquellas personas que tienen estos factores de riesgo, porque hay que tomar medidas preventivas. Una es la vacuna y otra es ventilar los ambientes, la higiene, que también sirve para evitar el contagio. No, y ser consciente de esto, de que si uno forma parte de este tipo de grupos, Claro. tiene un riesgo mayor. Totalmente. Y por ende debe cuidarse más. Lo que nombraste, lo de ventilar el ambiente. Sí. Hay cada tanto algunas campañas que no son oficiales, algunas informaciones que no son oficiales y que hablan de un rebrote del tema de meningitis. Yo quiero recordar que cuando no es de un organismo oficial, esto está muy ligado al mercado de venta de vacunas. Claro. Hay algunos momentos donde es más numeroso el tema de la meningitis, y eso tiene que ver muchas veces en invierno porque el ambiente cerrado favorece el contagio de un montón de enfermedades. Bueno, me voy rápido al living. Allí está la doctora Mariana Romano, que es de la Sociedad Neurológica Argentina. ¿Y por qué la hemos invitado? Porque la meningitis, como suponemos, puede tener secuelas en nuestro organismo que pueden ser graves y complicaciones. ¿Es así, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. No, sí. un placer. Bueno, sí, es así, puede tener secuelas que varían en la frecuencia, o sea, en la cantidad. La más común, afortunadamente, es la más leve, que es la sordera, ¿sí? La hipoacusia, que puede ser uni o bilateral. Pregunta, ¿las secuelas provienen de algún tipo de meningitis en particular o todas las meningitis pueden tener secuelas? Me refiero a, primero, la diferencia entre si es viral o si es bacteriana. No, lo que comentás es absolutamente válido, y primero me gustaría dar también un mensaje tranquilizador, que por ahí no se dijo, pero el 80% de las meningitis son virales y hay solamente una, que es la meningoencefalitis herpética, que es la potencialmente grave, a la cual una le pone antivirales. El resto de las meningitis, por ahí el 70%, son por virus, por el adenovirus o por virus que proporcionan el resfriado, y son no graves y no se tratan. Se hacen el diagnóstico, esto quiere decir que no le ponemos ni antivirales, ni antibióticos, ni esteroides. Entonces, primero un mensaje... Y tampoco tienen secuelas. Y en general no tienen secuelas. Perfecto. Entonces, ese por ahí un mensaje tranquilizador, fundamental. ante tanto pánico. Que sí, porque obviamente también la información nos ofrece un espectro de situación que muchas veces nos asusta. Nos tranquiliza por un lado y nos asusta por el otro. Absolutamente. Cuando entramos al subgrupo de las bacterianas, que como se comentó bien, hay 3 gérmenes que son los más frecuentes, sobre todo en chicos menores de 5 años, en chicos menores de 1 año, son 3 gérmenes. Uno es el meningococo, otro es el Haemophilus influenzae y otro es el neumococo. Como bien se dijo en la mesa antes, para el Haemophilus influenzae está la vacunación obligatoria, con lo cual cada vez hay por ahí menos incidencia. Y sí, lo que está más de moda es el meningococo, y es como decían en la mesa anteriormente, que quizás muchas veces uno escucha que hay brotes y que en realidad son los casos esperados, ¿sí? Y que es como toda una campaña también para aumentar la vacunación.
vacunación. Sí, y esto pasó también mucho con respecto a la gripe A. ¿Se acuerdan que nosotros nos cansábamos de escuchar a los médicos que decían la gente que tiene problemas con gripe es la esperable todos los años, e inclusive menor a lo que supuestamente se esperaba, pero esto, que la sociedad en general tiende a entrar en pánico cuando la información no está bien indicada. Claro, me parece que está muy bien dar los síntomas de alarma para que, bueno, tanto los chicos como los adultos mayores, que son los que tienen más posibilidades de tenerlas, que ante fiebre, dolor de cabeza, lo que decían de la rigidez de nuca, que molesten la luz o los ruidos, y todo eso, hagan una consulta rapidísima a un centro de salud. Eso me parece que es la información más y importante. hablando puntualmente de cuáles son las secuelas posibles, decíamos que una de ellas es la sordera como una posibilidad. Sí, sí. Después también están las convulsiones. Sí. Los pacientes pueden tener convulsiones, pueden tener aumento de la presión intracraniana, como que el líquido cefalorraquídeo no drena bien, y esto puede dar lo que se llama hidrocefalia. Esto nos damos cuenta inmediatamente que o puede aparecer al cabo de un par de años. ¿Por qué es importante? Pues si no estaríamos diciendo, ¿por qué resaltar las secuelas? Resaltar las secuelas es importante para saber que esto puede ser consecuencia de una meningitis que tuvimos anteriormente. En general las secuelas, por ejemplo, la sordera, por ahí uno ya la sabe que es bastante frecuente, entre el 12 y el 14% de los pacientes la pueden tener, y como neurólogos o los mismos médicos pediatras, porque esto se ve más en chicos, la van a buscar. Es como que uno está alerta de que puede pasar, y se hacen, bueno, audiometrías o potenciales evocados, diferentes estudios para tratar de tratar a estos chicos, porque si no pueden tener bajo rendimiento escolar y otra serie de problemas. Fenómeno. Esa es una de las secuelas. Las convulsiones uno las puede esperar en el momento agudo, cuando el paciente esté internado y recibiendo antibióticos, o después tardíamente. O después, está bien. ¿Sí? El aumento de presión intracraniana con la hidrocefalia en general se ve en agudo en la internación, también puede ocurrir tardíamente, ¿sí? Y lo otro que, bueno, que también asusta bastante son los retrasos, ¿sí?, de la parte cognitiva en los chicos. Esto también se puede ver una vez que el paciente sale del periodo agudo, ¿sí? O sea que esto puede suceder, Sí. es una de las posibilidades. Sí, sí. ¿Y esto es reversible o es un retraso cognitivo que ya queda y que no puede ser, digamos, estimulado neurológicamente como muchas veces uno supone? En general uno supone que en los chicos que tienen mucha más plasticidad neuronal, hay en casos que no son tan graves y que pueden llegar a revertir una parte, ¿no? Detectado a tiempo y con tratamiento neurológico estrecho. Está bien. Hablábamos de los síntomas y por qué aparece el neurólogo, ¿no?, como un médico para tratar el tema de la meningitis. Porque los dolores de cabeza, en general, por ahí uno acude a una guardia, pero son minimizados. Y muchas veces estos dolores de cabeza se intensifican y uno no llega a entender qué es lo que está pasando hasta que llega el neurólogo. Si esto es correcto o esta situación debiera de ser identificada previamente, en esta instancia anterior, si es en la guardia, si es el médico clínico que tiene que identificarla, sin la necesidad de llegar a un neurólogo para que le haga toda una cantidad de estudios que puede incluir obviamente el diagnóstico de meningitis. Bueno, en general los dolores de cabeza es nuestra consulta al neurólogo más frecuente y es la consulta en general a los hospitales más frecuentes. Es importante establecer si el dolor de cabeza es primario, o sea que es como una cefalea tensional o una migraña, en la cual no hay fiebre, no hay trastorno del estado mental, no hay otros signos que uno pueda describir o ver en el paciente, por eso es importante revisarlos, o si es secundaria. Si uno tiene un dolor de cabeza que es descrito como el peor de su vida, tiene que sí o sí concurrir rápidamente a la guardia, y hay guardias que tienen neurólogos. No es necesario que todas las guardias tienen el neurólogo, muchas veces nosotros estamos en consulta al teléfono para resolver o para acudir rápidamente. Perfecto. Esto que mencionaba la doctora también me parece que es interesante porque es de alguna manera como uno puede lograr medir la intensidad de un dolor de cabeza. Es el peor de mi vida. Y los médicos te dicen, del 1 al 10, ¿cómo es el dolor de cabeza? Y vos decís, ahora me tengo que poner a calcular si el dolor de cabeza es 5, 6, 7, en fin. Y me parece que esto que acaba de decir la doctora es
tan pero tan gráfico, es el peor de mi vida. Es la sensación de que nunca antes sentí un dolor semejante. Como se decía anteriormente, que tomé analgésicos, no me pasó el dolor de cabeza, me siento mal. Los pacientes mismos los refieren en el de interrogatorio simple, no se necesitan por ahí otras cosas para saber que este dolor de cabeza es distinto al que uno tiene habitualmente. ¿Los síntomas de una meningitis se pueden confundir con un accidente cerebrovascular o no? Sí, si uno está más o menos entrenado puede diferenciar. En general la meningitis se caracteriza por lo que se llama un síndrome meningio, que es como dijeron antes, la fiebre, dijimos el dolor de cabeza, náuseas, vómitos, molestia con la luz, los ruidos, y ahí está bastante descrito que esto es característico, pero no es patognomónico, no está siempre en los pacientes, la posición en gatillo de fusil, ¿no? Por la rigidez de nuca, que están como agachaditos los pacientes. Perfecto. Eso, cuando uno ve eso, tiene como el diagnóstico clínico casi de certeza que tiene un síndrome meningio, y bueno, después tendrá que investigar mediante el líquido cefalorraquídeo qué es lo que va a tener el paciente. Bueno, tenemos mensajes, Roberto. Así es. Hilda de la Boca dice, tiene un familiar con mal de Corea de Huntington, se pone muy agresivo, insulta por cualquier cosa, no quiere ir al médico. ¿Qué puede hacer la familia? ¿A quién puede recurrir? ¿Quién lo va a responder? A ver, lo que tiene que hacer es obviamente consultar a un neurólogo. Si a veces no puede llevarlo a la consulta médica, muchas veces puede pedir que el neurólogo venga a domicilio, que el médico venga a domicilio para poder evaluar cuál es la situación y el por qué no quiere ir a la consulta. Perdón, tenemos un neurólogo. A ver, doctora, ¿qué le decimos? Bueno, en general estos síntomas que comentan son característicos de la enfermedad. Que no se asuste, digamos, que forma parte de... Probablemente si el cuidador que hace la consulta llama es porque está peor que lo habitual, ¿no? Claro. Entonces sí llamar a su neurólogo para que él vea si se puede trasladar el paciente, si puede ir alguien a verlo. Pero es una característica de esta enfermedad. Sí, perfecto. Sí. Bueno, otro mensaje, Esther Roberto. de Rosario, su hijo se sentía mal, cuando lo atendieron creía que tenía meningitis, pero al final era encefalomielitis. ¿Los síntomas son parecidos? Sergio. Sí, los síntomas son parecidos. Generalmente la encefalomielitis responde a una causa viral. Y es una inflamación más difusa, una infección más difusa que también compromete el encéfalo, que es el cerebro. Bueno, muy bien. Los médicos se quedan todos, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa rápido y seguimos con todas las consultas que van llegando a través del teléfono. Ya venimos. Es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que se cría en el agua limpia acumulada en recipientes y objetos en desuso. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, aparición de pequeñas manchas rosadas en la piel. Si tenés estos síntomas, no te automediques. Hace una consulta médica sin demora. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que el consentimiento informado es la declaración de voluntad efectuada por el paciente por sus representantes legales, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada? Somewhere miles and miles away.